Ahora vamos al 14. Vamos a ver un poco el tema de ayudando a un hermano débil. Aquí vamos a ver en el capítulo 14, hermanos, que no se deben juzgar sobre opiniones. Y también los primeros versículos 1 y 2 habla de recibiendo al hermano débil. Entonces, hermanos, aquí notamos entonces que dice la Escritura: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces aquí vemos, hermanos, que aceptamos a los débiles en la fe, pero no para empezar con un debate con ellos sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, estas son palabras que se deben tomar muy en serio, hermanos. Pablo nos advierte que no hagamos de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. Debemos aceptarnos tal como somos. Debemos distinguir entre alguien que es débil y alguien que es rebelde. Así que tengámonos un poco más de paciencia, que el Señor nos pueda proveer esa paciencia necesaria, hermanos, para soportarnos. Aquí vemos que la expresión está débil en la fe, podría referirse a un creyente inmaduro en la fe, o a un cristiano que ha recibido poca instrucción y por lo tanto tiene muchas dudas tocante a la fe que profesa. Y también puede ser un cristiano que no ha confiado plenamente en Dios, es decir, que no ha aprendido a depender solo de Dios. Yo creo que podría ser por allí, según algunos escritores, lo que significa débil en la fe. Cuando habla no para contender sobre opiniones, es decir, el débil en la fe debe ser recibido no con el propósito de involucrarlo en discusiones tocante a ciertas opiniones. El vocablo contender significa hacer distinciones, hacer juicio, disputar. O sea, la palabra opiniones aquí significa pensamientos, razonamientos, dudas. Entonces la idea parece girar alrededor del concepto de que el débil en la fe debe ser recibido sin necesidad de someterlo a un examen riguroso tocante a sus dudas o a sus escrúpulos. Entonces aquí vemos, hermanos, que damos gracias al Señor porque vamos comprendiendo aquí varias cosas. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Como dije, también podemos tomarlo, pueden ser un bebé. Los bebés cristianos pueden estar enfermos por el legalismo, o pueden estar desnutridos por la falta de buena enseñanza. ¿Me entienden? O también puede que les falte ejercicio, necesitan exhortación. Dice también, aquí una palabra dice come legumbres. Como ejemplo de una opinión, Pablo se fija en aquellos que se niegan a comer carne por una razón espiritual. Y quizás, hermanos, la rechazaron porque temían que fuera carne sacrificada a un dios pagano. Ese era el problema que tenían. Tenían temor, hermanos, de que fuera una carne sacrificada a un ídolo. Tal como lo menciona 1 Corintios capítulo 8. Quizás se negaron a comer carne porque no era kosher. No sé si han escuchado esa palabra, kosher. Que era una especie de, hermano, el kosher era como la dieta alimenticia. El término kosher significa apto. Y esta referencia, entre otras cosas, a aquellos alimentos, hermanos, que son aprobados para comer según las leyes de alimentación judía. Ese era el tema, que era netamente de los judíos, ¿ya? Y que se explica en la Torá. Entonces, una misma imperfección de algunos de los elementos utilizados impide que esa carne sea kosher. ¿Ok? Entonces, o sea, no era adecuado para ese medio. Entonces, lo más probable, hermano, que esa supuesta carne no era la permitida por la ley judía. Entonces, debido a que algunos cristianos, hermanos, no veían nada de malo en esta carne, y otros veían mucho mal en ella, este era un tema candente entre los creyentes en los días de Pablo. Si todos los creyentes han tenido sus dramas y sus problemas, hermanos, en sus días que corresponden, hermano. Si bien el tema de no comer carne por razones espirituales ya no es
directamente relevante para la mayoría de los cristianos hoy en día. Hay muchos asuntos en donde algunos creyentes creen de una manera y otra, de una manera y otros creen de otra. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, que cuando la escritura dice, otro que es débil come legumbres, el trasfondo del pasaje parece señalar a la situación existente entre creyentes y judíos, quienes tradicionalmente, hermanos, guardaban una dieta a base de vegetales. ¿Ya? Entonces, había, sin embargo, algunos judíos que cuando se convirtieron al Evangelio, habían abandonado ese tipo de restricciones. Entonces, cuando dice, hermanos, ya pasamos al versículo 3 y 4, cuando habla de juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque no somos sus amos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí este versículo es muy significativo, hermanos. ¿Ya? Entonces aquí vemos que sería fácil para un cristiano que se siente libre de comer carne menospreciar a otros como legalistas desesperanzados. También sería fácil para aquellos que no comían carne juzgar a los que así lo hacían. Pero Dios ha recibido a los cristianos que comen carne. Aquí vemos, hermanos, que dice no juzgue. Este es un presente imperativo, hermano, de crino. O sea, evidentemente existía una práctica entre algunos creyentes en Roma relacionada con la cuestión de que se debe comer y que no. Había algunos de fe robusta que comían de todo y menospreciaban a quienes solo comían vegetales. Entonces, por otra parte, había quienes solo comían vegetales y juzgaban en el sentido de condenar a quienes sentían la libertad de comer de todo. Porque Dios, decía, los ha recibido. Entonces, aquí, hermano, esta palabra ha recibido es el mismo verbo que aparece en el versículo 1, donde Pablo exhorta a recibir al débil en la fe. El apóstol afirma que Dios ya le recibió y por lo tanto los creyentes no deben descalificarse mutuamente. Probablemente el recibir aquí tiene que ver con comunión, ¿entiendes? Comunión y no salvación. ¿Ok? Entonces vemos acá, hermanos, que ¿tú quién eres? Decía, que juzgas al criado ajeno. Pablo nos recuerda, hermano, que no es nuestro lugar juzgar al compañero cristiano. Ellos se paran o caen ante su propio amo, en este caso Dios. Entonces hay mucha división inútil y dañina entre los cristianos sobre cosas tontas, diría yo, y sin sentido. Pablo no les dice a estos cristianos que deben borrar sus diferencias. ¿Ya? Les dice que se levanten por encima de ellos, como hermanos, como hermanas, como creyentes. Entonces, hermanos, vemos entonces que ya, hermanos, cuando dice estará firme, esta frase voy rescatando algunas frases para que usted vaya entendiendo algunas cosas. Dice, hermanos, aquí vemos que el vocablo de este poderoso, este verbo denota aquí un poder legal al que acompaña el poder dinámico para sostener firme al siervo. El hermano débil será hecho estar firme, no como una obligación, sino como una capacitación. Entonces, hermanos, aquí después vamos al versículo 5 y 6, que dice que habla de juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque estos son asuntos de conciencia. Y aquí dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come,
y da gracias a Dios. Entonces, uno diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Entonces, al hablar del asunto de observar ciertos días, Pablo nos hace saber que está hablando más de principios que de cuestiones específicas. Lo que dice tiene aplicación a más que solo comer carne. ¿Entiendes? Entonces, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. En tales asuntos, Pablo está dispuesto a dejarlo a la conciencia del individuo. Pero hagamos lo que hagamos, debemos ser capaces de hacerlo para el Señor. Ahí está la clave, hacerlo para el Señor. O sea, no usando a la conciencia como excusa para comportamientos obviamente pecaminosos. ¿Okay? Entonces, hermanos, aquí cuando dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, la exhortación es para todos los miembros de la Asamblea Cristiana, tanto el robusto en la fe como el débil. Deben de actuar con el pleno convencimiento. O sea, cada cosa que hagamos debe estar totalmente convencida, y la responsabilidad de un razonamiento válido y una fe congruente con la palabra de Dios. Obviamente estamos hablando de cosas que están de acuerdo a la Escritura, a la palabra, ¿no? Entonces, el versículo 6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. ¿Te fijas? Aquí notamos generalmente este verbo significa pensar, estimar, considerar. Sin embargo, aquí parece tener un significado más enfático. Tal vez que se podría traducir mantener una opinión. En este caso, el que hace caso del día lo hace para el Señor. En este caso, mantener una opinión, fijar el pensamiento en, o centrar la atención en. Entonces, cuando habla de para el Señor, que es ahí en el original es Kyrios, ¿no? Está en el caso dativo. O sea, quizás podríamos decir, hermano, que la idea de la frase es que el creyente que mantiene una opinión o observa el día lo hace con la finalidad de servir al Señor. Obviamente nosotros no estamos no teníamos los problemas que tenían ellos. Muchos judíos eran practicantes, ¿no es cierto?, de la fe judía, y luego se convirtieron al Señor. Entonces había un poco de eso en esa época, ¿no? El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. O sea, el cristiano maduro en la fe, él come de todo y lo hace con la finalidad de honrar a Dios. Y por eso da gracias a Dios. Su fe en el Señor y su conciencia le permiten comer cualquier alimento. O sea, es un tema de conciencia. Y la gente madura, ¿no es cierto?, lo hace sin mayores problemas. Yo difícilmente puedo aplicar algo ahora en este minuto, que es lo más relevante en nuestra época, por ejemplo, en esta época. A ver si encontramos algo, ¿no es cierto?, que pueda usarse los mismos principios que se usaban en aquella época. El creyente de fe débil no come ciertos alimentos y de igual manera lo hace para el Señor. Entonces este hermano desea glorificar a Dios mediante su abstinencia. Algunos se abstienen, otros no, y lo demuestran dando gracias al Señor en cuanto a comida. ¿Te fijas? Entonces, hermano, que Dios nos dé esa guianza, esa revelación, o diría más bien esa iluminación, ¿no? En los versículos de 7 al 9 dice: vivimos y morimos para el Señor. Entonces, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces estos versículos son muy lindos, hermanos. Entonces debemos entender que de principio a fin nuestra vida está conectada a otras vidas. Y esto yo lo encuentro tan bueno y lindo, ¿no? Pablo les recuerda a los cristianos romanos que ningún hombre es una isla. Así que comencemos a amarnos, a respetarnos, a soportarnos ciertas cosas, hermanos.
A veces cometemos tantos errores, tantas faltas. Generalmente cuando oro al Señor, me preocupa orar, me preocupa pedirle al Señor que me ayude a no ofender a nadie. Y siempre lo hago, hermano, siempre lo hago. Que me ayude a no ofender a Dios. Y siempre lo hago, hermano. Es difícil. Que el Señor nos ayude a comprender que somos fallados, nos equivocamos una y otra vez. Y bueno, y esa es nuestra lucha, ¿no? Esa es nuestra lucha. No quisiera ofender a ninguno de ustedes. Sin embargo, lo hago, hermano. Así que ruego que esto me pueda ayudar a mí primeramente, ¿no? Y poder seguirnos amando y respetando como siempre, hermanos. Ya, entonces estoy aquí en el versículo 7. Dice, aquí notamos, hermanos, que la expresión ninguno de vosotros, porque ninguno de vosotros vive para sí, dice, ¿ya? La expresión ninguno de vosotros se refiere a los cristianos, obviamente, y por supuesto, Pablo se incluye en ellos. Vive para sí. Está en este caso puesto, cuando dice para sí, ¿ya? El énfasis de esta frase es que el cristiano no vive egoístamente. ¿Te fijas el detalle? Siempre estamos rodeados, tenemos que estar así rodeados de los hermanos y cuidarnos allí. Tanto el fuerte como el débil hacen lo que hacen con el fin de glorificar a Dios. Tanto el vivir como el morir del cristiano es para que el Señor sea honrado. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora cuando hablamos de principio a fin, nuestras vidas deben ser dedicadas al Señor. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para Él. Que Dios nos ayude en eso, ¿no? En los versículos 10 al 12, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Se fija el detalle? Entonces, hermanos, tú, aquí, hermanos, ¿por qué juzgas? Dicho de otra manera, Pablo afirma que juzgar al hermano, en el sentido de condenarlo, es como equivalente a menospreciarlo. Porque dice, como todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces, esta palabra compareceremos, ¿cierto? Significa comparecer, presentarse delante. Eso es lo que va a suceder, presentarse delante. O sea, la voz media sugiere aquí que el sujeto realiza, hermano, y al mismo tiempo participa de la acción. O sea, nos presentaremos. Nosotros mismos nos presentaremos. ¿Ya? Y vemos, hermanos, al tribunal de Cristo. El texto original decía el tribunal de Dios. En este caso el tribunal de Dios o de Cristo es el sitio donde las obras de los creyentes, ojo con eso, las obras de los creyentes serán juzgadas. Ya vamos a ir distinguiendo eso, ¿no? El creyente no será juzgado pero sus obras sí. ¿Te fijas? El tribunal de Cristo no es un sitio de condenación, sino de entrega, de galardones. Así que vamos viendo un poquito esto, hermano. Aquí notamos entonces que el cristiano estricto le resultó fácil juzgar a su hermano, clasificándolo como un hermano no espiritual que come carne. Al cristiano libre le resultó fácil menospreciar a su hermano, teniéndolo como un legalista santurrón. La respuesta de Pablo esencialmente es: no te preocupes por tu hermano. Tú ya tienes suficiente para responder delante de Jesús. Y aquí vuelvo a repasar el tema del tribunal de Cristo. Este es el tribunal Bema, hermanos. Equivalente al tribunal del juez
en los Juegos Olímpicos. Después de cada juego, hermanos, los ganadores venían delante del tribunal del juez para recibir las coronas del primer, segundo y tercer lugar. Entonces, de la misma manera, las obras del cristiano serán probadas con fuego y él será recompensado por lo que permanezca. El tribunal de Cristo solo se ocupa de las recompensas, hermanos, y la posición del cristiano en el reino, no de su salvación. Tenga claro eso, ¿eh? Los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador por fe, tenemos nuestra salvación ahí asegurada si permanecemos en Él, ¿no? Así que este juicio, hermanos, tiene que ver con lo que hemos hecho en la vida. ¿Ok? Entonces, aquí notamos, entonces, hermanos, que dice se doblará, hermanos, se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Aquí la cita está en Isaías 45:23. Ahí está la cita, 45:23, Isaías. Aquí enfatiza el hecho, hermanos, de que todos tendrán que presentarse delante de Dios con humildad y vamos a dar a Dios cuenta de sí. Si este es el caso, hermanos, debemos dejar que Dios trate, ¿no es cierto? Que Dios trate con nuestro hermano. La verdad es que es una tendencia muy fuerte, ¿no? De que cada uno de nosotros pretende armar a su hermano, a su amigo, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Tenemos la tendencia de formarlo como nosotros creemos que es. Siempre ha sido igual. Nosotros somos porfiados en eso. Siempre tratamos de que la cosa sea como yo digo. Y no dejamos que el Señor, o no confiamos en que el Señor pueda tratar y formar aquella situación que a lo mejor a nosotros no nos parece. Que Dios nos ayude en eso, porque nos falta harto en eso, hermano. Siempre, generalmente en una discusión, por ejemplo, yo veo muy pocas personas que dicen, sabe, hermano, está bien, tienes razón. No, eso cuesta mucho. Para que alguien diga, no, está bien. O por último, no, guarda silencio, ¿no? Vemos entonces aquí que el versículo 13, ya en el versículo 13, dice, no lo hagas una cuestión de juzgar, pero no uses tu libertad para hacer caer a otro hermano. Entonces, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces aquí vemos, hermanos, en el versículo 13, notamos, hermanos, que decidir, esta palabra decidir significa determinar. Ya cuando habla de tropiezo, ocasión de caer, vemos, hermanos, que Pablo exhorta a sus lectores a desistir de la actitud de condenarse. Ese es el problema. Hay que desistir de condenarnos unos a otros y dejar de ser obstáculo en el crecimiento espiritual de los otros. Versículo aquí vemos, hermanos, aquí en este caso en el Sermón del Monte, Jesús nos ayudó a entender lo que esto significa. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Significa juzgando a otros según un estándar que no quisiéramos que sea aplicado a nosotros mismos. Esto no quita la necesidad y responsabilidad de exhortación, ¿cierto? Hay que exhortarnos. O de reprensión. Hay que reprendernos muchas veces. Pero cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre principios ya bíblicos. Sobre principios bíblicos y que sean claros, no sobre opiniones. Entonces podemos ofrecer consejos a otros sobre opiniones, sí, pero nunca debemos juzgarlos porque uno piensa así o el otro piensa así, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Entonces, hermanos, después vamos al versículo 14 y 15. No hagan tropezar el uno al otro sobre opiniones. El versículo 14 y 15 dice,
dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, hermanos, aquí Pablo sabía que no había nada intrínsecamente inmundo de la carne, que no era kosher. ¿Se acuerda que le expliqué lo que era el kosher? O sacrificada a un ídolo. Sin embargo, no había nada que pudiera justificar la destrucción de un hermano cristiano por la comida. Ese era el problema que tenían. Se atacaban mucho por el tema de la comida, o por el tema de los días también. Entonces, tras, por ejemplo, un escritor cristiano acerca de yo sé y confío, muchos al contrario son persuadidos antes de que sepan, y tal no serán persuadidos a saber. Entonces, cuando dice ya no andas conforme al amor, el asunto ahora no es mi libertad personal, pero es andar conforme al amor hacia alguien a quien Jesús ama y por el que murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de ese hermano, ciertamente yo puedo rendir, en este caso mi cena, mi bistec o mi tremendo plato. En este caso hoy día no tenemos ese inconveniente, ¿eh? No tenemos esos problemas de la comida, qué sé yo, ¿no? Pero hay otros tipos de cosas que a lo mejor voy a intentar buscarlas, a ver si las podemos aplicar a esta escritura, porque lo que estamos haciendo acá es lo que ocurría en aquel entonces. Sin embargo, la escritura tiene que ser aplicada a nuestra época también, ¿no? Entonces, hermanos, ya siguiendo al versículo 16 y 18, vemos a mí, hermano, aquí siguiendo ya el llamado más alto del reino de Dios. Aquí ya hay que meternos el versículo más profundo, cuando dice ya, metámonos un poco más en el reino de Dios. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y esto es aprobado por los hombres. ¿Okay? Entonces, nuestra libertad en Jesús y la libertad de la ley es buena, pero si no la usamos en este caso, no si la usamos para destruir a otro hermano en Cristo. Si hacemos eso, entonces se puede estar vituperando vuestro bien. Entonces, porque el reino de Dios no es comida. Entonces, si ponemos la comida y a la bebida antes de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces estamos completamente fuera de sintonía con las prioridades de Dios y su corazón. Entonces aquí la expresión, hermanos, el reino de Dios, habla de autoridad de Dios. Si bien es cierto que Dios gobierna todo el universo, la referencia aquí tiene que ver con el aspecto espiritual del reino de Dios. La entrada en el reino de Dios se efectúa a través del nuevo nacimiento. Es por ello que esencialmente el reino de Dios no puede consistir en temas de comidas o bebidas. ¿Ya? Entonces aquí los vocablos comida, bebida, se refieren más bien al acto de comer y beber, y no a lo que se come o se bebe. Entonces, hermanos, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí el vocablo justicia es usado por Pablo en Romanos en el sentido forense, e incluye tanto justificación como santificación, y la liberación de la culpa, y el poder, y la presencia del pecado. Cuando habla de paz y gozo, usted sabe que esos son frutos del Espíritu. La exhibición de estas cualidades revela la obra del Espíritu en la vida del creyente. Entonces, la expresión en el Espíritu Santo probablemente señala la agencia o instrumentalidad y debe traducirse por el Espíritu Santo. En este caso, eso es, damos gracias al Señor por eso. ¿Ven? Entonces, hermanos, dice,
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Servir a Dios entonces con un corazón por su justicia, paz y gozo. Es el tipo de servicio que agrada a Dios y que es aprobado por los hombres. Justicia, paz y gozo. Esa es la clave, ¿no? Justicia, paz y gozo. Pues hermanos, que Dios nos bendiga este día con esta su palabra, hermanos. Usa tu libertad para edificar a los demás, no para destruirlos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, decía los versículos 19 al 21. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, decía, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Si comiendo o bebiendo algo hará tropezar a otro hermano, entonces no tenemos libertad de hacerlo en esa circunstancia. Aun si tenemos la libertad personal, no tenemos libertad para hacer tropezar o ofender o debilitar a su hermano. Así que, hermano, que Dios nos ayude en esto.